Buenas tardes, bienvenidos al Poder Municipal, recordando que toda esta semana hablamos del Poder de la Tarde y dentro del Poder de la Tarde tenemos muchas secciones o muchas informaciones que son diferentes. El Poder de la Tarde trata de el poder agropecuario, el poder de la salud, el poder de la mujer, el poder municipal, el poder del turismo, el poder de la cultura y el poder de la música, es decir, el poder de todo. Y aquí vamos a tratar hoy sobre algunos poderes, sobre todo que tienen que ver con el discurso pasado y la celebración del día del 181 aniversario de la independencia de la República Dominicana. Antes quisiera indicar sobre, todavía seguimos pidiendo al Señor por la salud del Papa Francisco y otras informaciones. Esperamos que, aunque la situación que van diciendo el Vaticano no está muy, al parecer no está muy bien, pero esperamos que se pueda recuperar. El Papa es una persona que ha sido muy abierto, que a pesar de estar involucrado entre algunos conservadores, pero ha sido muy abierto a nivel de la Iglesia. Hablar de algunos casos ocurridos en el país, como el asalto de una institución financiera en la que fue muerto un guardián, y mucha pena, mucho dolor causan estas situaciones cuando una persona de 55 años es abatida de esta manera, haciendo su trabajo. Y nos acompañan en esta tarde eminentes figuras del ámbito político. Sobre todo, quisiera comenzar con Ramón Raposo, a quien le agradezco, a los demás le agradezco bastante, pero quiero destacar que Ramón Raposo me llamó porque no se sentía bien de salud y decidió recostarse un momentito para poder llegar. Y aquí está, te agradezco bastante que nos haya acompañado. De verdad, Juan Ramón, cuando llegué, dije, y este jovencito nos va a hablar porque tienes una experiencia muy vasta en economía, viene de la UNFU, trabajaste en Baninter y en el Chase Manhattan Bank. Ok, Manhattan. Aquí siempre hemos querido tener nombres norteamericanos. Y nos acompaña también, él es vocero de la Fuerza del Pueblo, te va a tocar vocear aquí. Como debe ser. Y Soraya Suárez, quien ha estado en algún momento con nosotros con una gran experiencia. Me fascina mucho el trabajo que realiza Soraya dentro de su partido, pero sobre todo en la defensa de las personas que han confiado en ella. Muchas gracias. Igual que Ramón, el trabajo que tiene. Y ya le decía a Ramón, hay que cogerlo suave, no se puede dar mucho. Pues señores, aquí nosotros vamos a hablar, y quisiera de una vez que producción me pusiera el primer video para que entremos en materia, hablando de algunas cosas que vi, que he analizado entre algunos discursos del presidente, y de esto es que vamos a hablar del discurso del presidente, que fue la semana pasada, el día del aniversario de la independencia nacional. Gracias, así es. El aspirante a la presidencia de la República sostuvo que el gobierno del presidente Danilo Medina debe devolver los recursos que le ha sacado de los bolsillos a la población por el alto costo de los combustibles. Indicó que la población está pagando el combustible más caro de toda la región y que el mismo se convierte en un abuso de parte del gobierno de Danilo Medina. Denunció que el Palacio Nacional en la actualidad es utilizado como comando de campaña del presidente de la República, quien hasta el momento no tiene oficina para despachar los aspectos políticos. En el Palacio Nacional es que está decidiendo todo, con los recursos del gobierno, ahí es que se está decidiendo todo. Es increíble cómo, de una manera de esa desfachatez, que están despachando desde el Palacio, sin tener una oficina privada. Eso, incluso con los excesos que ha habido en este país, eso no se había visto nunca. Luis Abinader informó que ya ha hecho pactos de alianza con otras organizaciones y que en los próximos días otros partidos y figuras de prestancia de la República Dominicana estarían apoyando su candidatura. Eso es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes a los estudios. Muchas gracias, Juan, por este reporte. Quise colocar este primer corte y al mismo tiempo quisiera el corte número 2 para que ustedes me hablen o lo relacionen
a ver qué pasó aquí y que nos va a servir como experiencia a nivel de cuando hablamos de algunas cosas en las que no nos compete en este momento o que no nos afecta, pero después nos va a tocar. Adelante con el número 2. El poder se utiliza para servir al pueblo y para solucionar los problemas reales de la gente. El proyecto de nación que encabezo y que en estos 4 años continuaremos profundizando tiene un carácter abierto e integrador y cuenta con la participación de todos para alcanzar un futuro de prosperidad, libertades y justicia social para el pueblo dominicano. Este gobierno es el resultado de una vocación democrática que desde sus inicios viene luchando decididamente por el buen uso de los fondos públicos y que es incompatible con la corrupción. Y quiero subrayar que vamos a profundizar nuestras acciones de prevención de la corrupción y por la transparencia para seguir protegiendo el dinero del pueblo. Poder, sino cuando... Ahí está hubo un problemita ahí porque no era el que relaciono con el primer video. Vamos a ver el número 3. Con impactos muy altos en la economía mundial y en la nuestra. El precio del barril de petróleo era de $45 en agosto del 2020, es decir, al llegar nosotros al gobierno. El pasado viernes 4 de marzo, cuando hicimos estos cálculos, estaba en $115 y hoy está a $119. El gasoil regular es el combustible que actualmente recibe el mayor subsidio. Dicho combustible refleja un precio internacional del petróleo de aproximadamente $74 el barril. En el caso del GLP, que es de gran uso doméstico, el precio en las plantas de expendio es el equivalente a $85 por barril de petróleo, es decir, $40 menos por barril que el precio internacional. Esto se traduce en un subsidio de 20.58 pesos por galón para el GLP y de 39.42 para el gasoil regular. Las materias primas fundamentales para nuestra alimentación, como el trigo, el maíz y la soja, con impactos muy altos en la economía mundial y en la nuestra. Ahí tenemos 2 videos que quisiéramos que analizáramos. En el primer video es cuando el presidente o candidato Luis Abinader aspiraba a la presidencia y en ese momento recuerdan que él decía que se estaba gestionando desde Palacio, que todo el control estaba para decidir y que debía devolverle al pueblo todo lo que era impuesto que se cobraba por el tema de los combustibles. Aquí lo vemos enfrentado a la situación del aumento del petróleo. Ya es presidente y ya tiene que empezar a decir que hay que tomar una decisión y hacer algunos ajustes, por lo tanto, y se está haciendo desde Palacio. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué tal si le damos la palabra a la primera dama? Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Realmente el tema de los subsidios en el país ha sido algo que hemos venido sufriendo durante todos los gobiernos. Y yo pudiera decir que vengo de una familia política, de una casa política, que lo estoy escuchando toda la vida. Hay muchos subsidios, hay que quitar los subsidios, inmediatamente hablas de quitar subsidios, la población se enerva, los empresarios se enervan, los propios políticos de la oposición de ese momento, porque hay que hablar que es la de ese momento, también se enerva también. Pero yo, sin ser economista, tengo que decir que tenemos una carga pesada como gobierno. Todos los gobiernos han tenido una gran carga muy pesada porque cada vez que nos dedicamos a subsidiar es menos dinero para inversión. Y con una gran dicotomía. Cuando quitas el subsidio a los combustibles, todo sube. Sobre todo a los pobres. Le sube la comida, le sube el transporte, sube la educación. Entonces uno dice, ¿hasta dónde podría llegar el gobierno subsidiando? Y hasta dónde no pudiera llegar no hacerlo y que la población lo aguante. Y ahí nos vamos al tema de la energía eléctrica, que es uno de los subsidios más atemorizantes que hay en el momento en que pensamos en hacer los desmontes aquellos, que se llegó a un acuerdo en un pacto eléctrico, que no se ha podido hacer nada, no se ha podido ejecutar a pesar de que los partidos políticos todos se pusieron de acuerdo. La verdad es que tengo que decirte que la realidad es dura
y nos choca cuando llegamos. Eso es, ese es mi resumen. Yo diría que si vamos a quitar subsidios, sacrifiquemos a todos. No es posible que tú pienses en una parte sí y una parte no. Los empresarios no quieren. La población común y corriente dice que no se le quite al combustible porque me afecta. Los políticos no queremos que se le quiten las exoneraciones. Entonces, ¿cuál va a ser el momento en que nosotros pensaremos todos como nación y nos pondremos de acuerdo, población, partidos políticos y empresarios, y hacer un pequeño sacrificio cada uno? Que nos quiten las exoneraciones. Yo estoy de acuerdo que mi compañero honorable está de acuerdo con eso, pero siempre y cuando, como yo he dicho, que sea como dijo la monjita, a todos. A todas. Pero quisiera verlo desde el punto de vista de la sorpresa que se lleva muchas veces la gente cuando habla sin tener causa o conocimiento de causa, porque en el momento cuando el presidente estaba aspirando, se encuentra con que hay un robo de ese palacio, hay una organización de ese palacio, se están colocando impuestos, cuando eso el petróleo tenía precio de aproximadamente, el barril de petróleo de Texas tenía un precio de $41, y entonces el presidente está hablando en este momento de que desde Palacio se está tomando la decisión. Entonces cuando ya él es presidente se da cuenta de la otra realidad, de que la realidad que estaba viviendo o haciendo el gobierno era lo correcto. Mira, no sé si la palabra correcta sería decir hay un robo desde Palacio, porque yo me atreviera a decir que puede haber un robo de diferentes instituciones, pero llegar a Palacio con esa frase es delicado, porque uno tiene que guardar, y yo no quiero con esto decir que el presidente fue exacto, que fue irrespetuoso ni nada de eso, pero sí guardar la cordura. Esa es la palabra indicada. El precio del barril de petróleo, sí, es cierto, en esos momentos se encontraba mucho más bajo, pero aún así habría que ser cuidadoso. Nosotros tuvimos una campaña muy agresiva con el término corrupción y desgraciadamente tengo que decirte, aún siendo PRMista, que parece que el tema a veces parece endémico en la República Dominicana y en los partidos políticos, porque como hablábamos tras bastidores, donde quiera se cuecen habas. Hay personas que buscan hacer lo correcto y a otras que ni le interesa saber dónde está lo correcto. ¿Qué opina Juan Ramón? En una de las palabras que el presidente decía en el segundo, ya siendo mandatario, habla de petróleo del barril 119. En todo lo que busqué no encontré $119 el barril. Tú como economista, ¿qué nos puedes decir? Mira, lo primero que tengo que explicar a los televidentes es que hay dos tipos de subsidios. Un subsidio es cuando el gobierno pone dinero para que un artículo o algo le llegue más barato al pueblo, cuando deroga recursos. Y otro tipo de subsidio es cuando hay una ley de hidrocarburos que manda a cobrar unos impuestos y el gobierno deja de cobrar unos impuestos. Eso es un subsidio, pero no hay una derogación. Lo que hay es una falta de ingresos basado en la ley de hidrocarburos. Ese es el primer factor que quiero desglosarle y explicarle. En segundo rango, en el 2022, no sé cuál es la fecha exacta que el presidente habla de $119 el barril. 2022. Bueno, en el 2022, en junio, tuvo un promedio de 117. No así en el mes que él dijo, pero pudo haber un pico, porque los datos que tengo son del promedio mensual, sí. Y pudo haber un pico en algún momento, hasta por un problema bélico. En algunos momentos hay un pico que sube el petróleo y vuelve y baja. Entonces, no voy a catalogar eso como en una mentira. No creo que lo haya dicho como una mentira en ese momento porque se lo hubiese desmentido inmediatamente. O sea que creo que el presidente ahí decía la verdad, porque en ese año llegó a niveles de promediar $117 el barril. Entonces, en cuanto a la paradoja de cuando estamos en oposición y cuando hacemos
cuando hacemos gobierno, cuando somos parte de un gobierno y nos toca ejecutar, el propio amigo mío, hermano, Ito Bisonó, le ha tocado encarar fuertemente una formulita que tanto resaltó y habló. Exactamente eso ahora vino y le salió en cara, porque él no ha podido cambiar eso, aunque tengo que reconocer que ha mantenido un nivel de subsidio por encima de lo que han mantenido otros gobiernos. O sea, este gobierno a partir de ahí, de principios de 2022, comenzó a subsidiar y todavía a la fecha se ha mantenido subsidiando. Subsidiando me refiero a dejar de cobrar lo que le corresponde por ley en impuestos. Entonces, ha mantenido un nivel de subsidio que ha sido favorable para manejar el tema de la inflación, que fue muy fuerte después de la pandemia en todos los países del mundo. Yo creo que fue adecuada esa política. No puedo reclamar eso porque estaría diciéndole al país que vamos a pagar combustibles más caros. Ahora sí tengo una diferencia con la colega en cuando viene el tema de la energía. El tema de la energía básicamente no es un subsidio. La mayor parte de ese dinero que deroga, ahí sí el gobierno deroga recursos, porque de cada 100 pesos que compra, apenas cobra 60 o 43 pesos, me parece que cobra. 43 pesos de cada 100 pesos que compra, cobra 43. La mayor parte de esas pérdidas energéticas son técnicas. No es solamente el 5, el 4 y pico por ciento son facturaciones que no se cobran. Lo otro son pérdidas técnicas y el gobierno ha tenido que hacer una serie de inversiones en mejorar las redes eléctricas, en regularizar muchísimas pérdidas técnicas que tiene, que no las ha hecho, no se han hecho las inversiones adecuadas. Y ese sí es un tema que el presidente criticaba fuertemente cuando el déficit era de 400 millones de dólares y ya hoy estamos hablando de alrededor de 1.600 millones de dólares. Eso sí es altamente peligroso, sí es una derogación, o sea, el gobierno tiene que poner esa plata año tras año, y es prácticamente el 50% del déficit de la República Dominicana, del déficit presupuestario de la República Dominicana. Eso es altamente grave. Yo creo que ese ha sido un sector muy mal manejado desde antes, pero lo que ha pasado en este cuatrenio es alarmante. Yo creo que el gobierno, incluso los primeros 4 años no había ni contadores para ponerle a la gente. O sea, ahí ha habido un descuido importantísimo de parte de este gobierno, con un mismo protagonista durante muchos años en el sector eléctrico, Celso Marrancini, que no sabemos si defiende al pueblo, si defiende al Estado o si defiende a los empresarios generadores de electricidad. Eso es algo que debe revisarse. O se defiende a él mismo. Él es generador. Entonces, es parte de ese equipo y sin dudas eso es altamente grave y el gobierno debe revisarlo. En cuanto a los hidrocarburos, yo creo que se ha hecho un trabajo más o menos bueno en el sentido de que ese subsidio ha venido a paliar, porque el combustible es altamente inflacionario. ¿Por qué es altamente inflacionario? Porque no es solamente que te aumente el costo de tu transporte, sino que aumenta el costo del transporte de los artículos agrícolas que vienen a la ciudad, de lo que sale de los puertos hacia los establecimientos comerciales, y eso sin dudas generaría aumentos en todos los sentidos, o sea que es contagiosamente inflacionario el alza de los precios de los combustibles. Yo creo que en ese sentido el gobierno no lo ha hecho mal, el gobierno ha estado dando la cara. Obviamente, nosotros como dominicanos todos tenemos que saber que hay un déficit del Estado, que el Estado necesita recibir más ingresos, pero también el Estado tiene que saber que ese déficit no es solamente porque el gobierno esté haciendo las inversiones correctas. Nosotros desde la Fuerza del Pueblo hemos criticado
innumerables veces la baja inversión de capital y que la mayoría de los gastos son corrientes. Entonces estamos así hablando de gastos que no son reproductivos, que no generan riqueza, que no generan desarrollo, y que eso también debe revisarse. ¿Qué nos dice Raúl? Bien, antes que todo saludar este tipo de espacio de debate que nos hayan invitado aquí. Esto yo creo que fortalece la democracia y edifica la sociedad dominicana en torno a los principales temas nacionales. Yo creo que aquí lo que se observa en los cortes que se presentaron en la pantalla es cómo el hoy partido de gobierno se ganó el corazón del pueblo en un determinado momento, criticando todo lo habido y por haber. Pasado el tiempo hemos visto una serie de realidades y una serie de falencias que se presentan luego del 2020. Se criticaba en un momento determinado la escalada de préstamos. Cuando tú analizas la realidad al pasar 4 años y cerca de 6 meses de este gobierno, se ha tomado más préstamos que lo que se tomó desde el gobierno de Rafael Leónidas Trujillo, los gobiernos de Rafael Leónidas Trujillo hasta el 2020. Se dijo en un momento determinado que la situación eléctrica se podía resolver en cerca de 2 años. Pasado el 2020, ustedes han visto que la realidad del sector eléctrico ha agravado, aumentando la adquisición de préstamos para este sector, y se han aumentado los apagones de manera constante. El tema de la inflación, que los economistas la manejan de una forma, pero yo soy de los que entiendo que se le quiere proyectar a la sociedad dominicana que hay una inflación controlada porque se interactúan y se entrelazan los rublos, pero cuando la gente va al mercado, al supermercado y al colmado, vive otra realidad. Y una serie de situaciones que nosotros vemos con relación al tema de los impuestos, distinguida Soraya. Yo creo que la gente está en disposición de hacer sacrificios. ¿Cuál es la realidad que se ha vivido aquí? Que a veces las cosas se quieren presentar de una forma unilateral, y cuando se presentan de una forma unilateral, lamentablemente, no dan resultados. Nosotros, desde el Partido Revolucionario Dominicano, en su momento, planteamos que necesariamente, si se iba a cargar de manera impositiva al pueblo dominicano, había que llevar el tema de los impuestos a un escenario de diálogo a donde cada uno de los actores que fueran a resultar impactados sobre este tema se generaran las condiciones de llegar a un acuerdo y a un pacto nacional. Nosotros como diputados estuvimos en un espacio a donde se llamó a la población a través de una serie de vistas públicas, y todo el que se paraba en ese podio representando a un sector establecía que estaba en disposición de hacer sacrificio, pero que en democracia, cuando se desarrollan las acciones, necesariamente hay que consultar a todos los actores, y eso es lo que nosotros observamos en esos cortes que se presentaron, que hay una serie de situaciones que lamentablemente el gobierno se ha tenido que enfrentar a esas realidades, y como se diría en el argot popular, no ha podido dar pie con bola en torno a estos temas, a pesar de que se ganó el corazón del pueblo criticando todas esas acciones que en un momento se desarrollaban, pero se ha acomodado en la misma. Hay algo que acabas de decir con relación a los préstamos, y el presidente habló de que la deuda terminó más baja que en el 2019. Bueno, si se compara con el Producto Interno Bruto de ese año y se equipara, pero cuando tú lo estableces a la realidad no es así. Bueno, pues hay que tomar lo que él dice está por debajo, es decir, si a pesar de estar tomando tantos préstamos, si está por debajo. Vamos a ver el siguiente corte, que lo habíamos visto ahorita, pero quiero resaltar algo. Está disponible, adelante. Utiliza para servir al pueblo y para solucionar los problemas reales de la gente. El proyecto de nación que encabezo y que en estos 4 años continuaremos profundizando tiene un carácter abierto e integrador y cuenta con la participación de todos para alcanzar un futuro de prosperidad, libertades y justicia social para el pueblo dominicano. Este gobierno es el resultado de una vocación democrática que desde sus inicios viene luchando decididamente por el buen uso de los fondos públicos
y que es incompatible con la corrupción. Y quiero subrayar que vamos a profundizar nuestras acciones de prevención de la corrupción y por la transparencia para seguir protegiendo el dinero del pueblo. El poder. Fíjense aquí, y voy a empezar porque la otra, en el primer bloque, empezaron contestándole a Soraya. Yo le voy a permitir que ella luego le conteste a ustedes. Entonces voy a empezar de allá para acá. Sobre todo, quiero resaltar que aquí el presidente con mucho ímpetu habla de combatir la corrupción. Y recordar que recientemente, ayer, se sometió por debajo de la mesa, si estamos hablando de transparencia, por debajo de la mesa y por decreto, una modificación o un tema de poder cobrar impuestos al uso de los servicios digitales. Entonces, te dejo en la mesa esa parte. Bueno, con relación al tema de la construcción, de la corrupción, el gobierno dominicano ha construido una narrativa en torno a este tema que pasado el tiempo lamentablemente se le ha caído. La sociedad ha visto cómo funcionarios altamente cuestionados han sido premiados en los últimos tiempos, han salido una serie de temas a la palestra pública, la propia representante de Ética e Integridad Gubernamental ha presentado que ha depositado cerca de 50 casos ante la Procuraduría General de la República. Más de 50 casos. Y nosotros no lo hemos visto. El presidente Danilo Medina esta mañana manifestó que tiene constancia de cerca de 70 casos y una serie de aspectos que se han dado, una serie de escándalos públicos que han salido a la luz pública y nosotros observamos que no se le pone siquiera atención. Con relación a el decreto que creó un revuelo que se quiso introducir por debajo de la mesa y se ha hecho como se hace siempre, como diría el algo popular, como la gatica de María Ramos, que cuando el pueblo se rebela, el gobierno saca la mano. Tenemos que decir que producto de la fracasada reforma fiscal que se quiso llevar en un determinado momento, que tengo que reiterarlo, que todo el mundo estaba en disposición de hacer sacrificio, pero como se quiso hacer de manera unilateral, eso enervó a la población y a cada uno de los actores. Luego de eso hemos visto cómo se ha querido generar las condiciones de ir haciendo a través de la toma de préstamos y de el aumento de impuestos y querer generar las condiciones de amagar a través de cargas impositivas una especie de reforma quizás no legal, pero no de manera formal, pero llevándola a cabo de manera real, si se quiere decir. Adelante, Soraya. Bueno, tomar al presidente Medina con su entrevista esta mañana como modelo, yo tengo que decir con todo el respeto que me acontece, porque respeto mucho la familia Medina por situaciones, yo creo que no es el mejor ejemplo, porque el presidente Danilo Medina decía esta mañana que él no tenía conocimiento de que sus hermanos estaban incursionando en negocios con el gobierno cuando la ley lo prohíbe. Y cuando se hizo negocio de tantos miles de millones de dólares y el presidente de la República no tenía la menor idea, y siendo sus hermanos, yo no digo que es corrupción porque no se ha aprobado, pero sí es colusión, ¿verdad? No se ha aprobado todavía, hay un caso por lo menos intento. Es colusión, es colusión. Entonces, si tú no sabías lo que pasaba dentro de tu casa, entonces tú venir a juzgar a un gobierno que lo primero que hizo fue tener procuradores completamente independientes a ellos. Porque yo digo, y me gusta decirlo a boca llena, si la justicia de este país no es independiente para el PRM, entonces que me digan para quién sí. Porque para el PRM es independiente. Para el PRM, sin acusarlas a ninguna de ser dependientes, para el PRM es independiente. Porque tenemos damas que fueron parte de gobiernos que no son PRM y que militaron además, aunque ya no lo sean, y a que se comporten con dignidad, que yo lo creo, aunque se comporten con la sapiencia de la balanza, que yo creo en ellas, independientes. Sus inicios son... sus inicios son en partidos políticos y además de eso,
absolutamente independientes al PRM. Eso por un lado. Que hay temas de corrupción dentro del PRM, pero la misma doña Milagro lo ha dicho. Pero el presidente de la República ha destituido. Y yo no creo que es premiar a los que, quizás como tú, yo creo que hay que investigar. Para que estemos claros, hay algunos que hay que investigar. Es que si hubo movimientos, te pongo en un lugar, pero te tengo que someter. Tiene que haber un sometimiento a la justicia de aquellas personas que yo y él, porque lo hemos hablado, creemos que hay alguien que se movió raro y no ha pasado nada, pero hay que someterlo a la justicia primero, sí, para comprobarlo. Porque fíjate como digo yo de los hermanos Medina, colusión. Yo no me atrevo a decir que hay corrupción todavía, porque todavía hay casos que están en la palestra pública. Y el hecho de que el presidente diga, vamos a combatir con energía la corrupción, no significa que no hayan corruptos. La intención del mandatario es combatir con energía la corrupción. Y yo creo en ese mandatario. Y ha mandado señales. Ahora, lo que a mí no me cabe en la cabeza es que el presidente Medina no supiera nunca que dentro de su familia, y nada más me estoy marcando allí, habiendo otros actos de corrupción, que sí han sido juzgados y han llegado a sus términos finales, que dentro de su familia se diera colusión. Colusión, y vuelvo y repito, porque todavía se están tratando los casos. Juan. Bueno, yo realmente lo que me refiero es al tema del gobierno actual, que tenemos más de 50 casos que se han transferido a la Procuraduría y que, a pesar de que yo considero muy honorables a todas las personas de la Procuraduría, me llama a sorpresa, me llama la atención y a preocupación incluso que ninguno de esos casos se haya convertido en un caso de sometimiento, que ninguna de las investigaciones que a Milagros Ortiz Bosch le parecieron dudosas, que la Fiscalía pues no le haya, o sea, la Procuraduría no le haya parecido que tengan indicios de corrupción, o por lo menos no lo ha hecho público y no lo ha convertido en un sometimiento. Eso es preocupante porque realmente ya permite a que haya la mala interpretación de que los casos anteriores son persecución y no corrupción. Yo creo que, como decía fuera del aire, por esta tierra solo ha pasado un ser humano, que se llama Cristo, que se puede decir que está libre de pecado, pero todos los seres humanos somos pecadores en potencia, y en todos los partidos, en todas las iglesias, en todas las agrupaciones, hay personas buenas y personas malas. Y lo que sana es el régimen de consecuencia, lo que mejora un país es el régimen de consecuencia, y eso es lo que hay que establecer en la República Dominicana en sentido general, en el tránsito, como en la política, en todo. Debe haber un régimen de consecuencia, que aquel que haga lo mal hecho sea sometido a la justicia y que le devuelva al pueblo lo que es del pueblo. Sin dudas yo creo en eso. Y para mí es imprescindible. Él hablaba hace un momentito de la inflación, de que los precios, la inflación está controlada. Yo como economista le quiero explicar al pueblo que inflación quiere decir aumentos de precios. Usted lo googlea o lo pone en inteligencia artificial o busca la definición, y inflación quiere decir aumentos de precios. Y cuando le dicen que la inflación está controlada, lo que quiere decir es que los aumentos se han mantenido bajos, pero son aumentos y no que han vuelto a los precios anteriores. No hay deflación, no hay pérdida de los precios. La inflación continúa y la que hubo alta se mantiene con precios altos. Por eso el pueblo siente la presión de los precios y no ve cómo se reducen, no se están reduciendo. Es saludable el aumento de sueldo que se logró últimamente. Creo que debió ser un 20 desde ahora, y entiendo que los trabajadores del Estado, los trabajadores públicos, también eran merecedores de un aumento de salario, por lo menos aquellos que hacen una verdadera función del Estado. En cuanto a la reforma
tributaria, porque a mí me gusta llamarla por su nombre. Aquí no se ha sometido una reforma fiscal. Este gobierno no sometió una reforma fiscal, sometió una reforma tributaria. Solamente hablaba de tributos. Cuando tú hablas de fiscalidad, tú hablas de ingresos y gastos del Estado, y el gobierno no habló de reducir sus gastos, no habló de ningún sacrificio de parte del gobierno, ni un mejor enfoque, porque yo reitero, la inversión de capital que ha hecho este gobierno es la más baja de la historia, un 12% del presupuesto, y es muy baja. Y en cuanto a los préstamos, la calidad de los préstamos es importante, no es cuánto se tomó ni qué nivel tiene con el Producto Bruto Interno, es qué se ha hecho con esos préstamos, dónde están las obras, dónde está la inversión. Nuestras leyes dicen que los préstamos no deberían ser tomados o no deberían ser aprobados para gastos corrientes, sino para inversión de capital. ¿Y dónde está la inversión de capital? Si hay algo que ha adolecido este gobierno es de la falta de concluir obras en el Estado, de hacer obras que realmente beneficien al país, porque cuando tú haces un camino vecinal, tú te encuentras fincas que no estaban siendo productivas, que se convierten en productivas porque el agricultor ya puede sacar su fruto, y cuando tú haces un trabajo urbanístico como el que se hizo en Bávaro, Punta Cana, con una vía de comunicación, tú ves cómo llueve la inversión privada, la inversión extranjera, y se desarrolla ese pueblo. ¿Qué ha pasado con Pedernales? Pedernales se anunció con bombos y platillos que se iba a hacer una inversión pública para lograr el desarrollo, y 9 cadenas hoteleras levantaron la mano de que iban a invertir en Pedernales. Sin embargo, solo hay 3 hoteles haciéndose, porque no ha habido la contrapartida del Estado Dominicano en infraestructura, aeropuertos, carreteras, acueductos. Se hizo un pequeño acueducto que lo anunció ahora, y lo aplaudimos, claro que lo aplaudimos, pero creo que se habla de hoteles de 1.000, 2.000 habitaciones que necesariamente requieren de un acueducto mucho más avanzado, mucho más desarrollado, igualmente energía eléctrica y todo ese tipo de inversión del Estado Dominicano para lograr el desarrollo de todo el país. He visto que con relación a lo que hablas del aumento, que debió ser en su totalidad el 20%, pero a mí me llamó la atención que sea un día antes de cuando tiene que dar o presentar las memorias del 2024, y fueron presentadas ahí cuando ya no estábamos en el 2024. Y deja como ver, que sé que no es así, pero deja como ver que no había cosas importantes, más importantes que decir, y tuvo que tomar aprobación de un 12% para la primera y luego un 8%. Entonces, al otro día anunciarlo con mucha alegría, me llamó la atención y vi que en el discurso hubo muchas informaciones muy importantes y muy positivas. Vamos a ver el siguiente, que sería si lo tiene. Han sido muy buenas sus análisis con relación a cada uno de los cortecitos que hemos visto. ¿Estamos listos, por favor? En enero del 2024 se relanzó la estrategia HEARTS, en inglés corazón, como base del fortalecimiento de la atención primaria, bajo el lema Más salud y esperanza de vida, que busca promover la prevención, la detención y el control de la hipertensión y la diabetes, suministrando de manera gratuita medicamentos esenciales para toda la población dominicana mayor de 45 años en más de 900 unidades de atención primaria distribuidas en todo el territorio nacional. Y en nuestro compromiso con la salud y el bienestar de nuestra gente, hemos incrementado significativamente el acceso a medicamentos de alto costo. En el 2024 la cobertura aumentó en un 23%, con 1.903 nuevos pacientes que se beneficiaron de este programa. Una readecuación presupuestaria y eficientización ha permitido ampliar el acceso a tratamientos para enfermedades oncológicas, elevando la inversión de 6 a 10 millones de pesos por paciente al año. Asimismo, hemos fortalecido la cobertura para enfermedades autoinmunes, degenerativas, trasplantes y enfermedades raras, garantizando como patología
garantizando que patologías como la artritis, la hepatitis C y el cáncer de mama cuenten con mayores recursos para su tratamiento. Con estas acciones reafirmamos nuestro compromiso de seguir construyendo un sistema de salud más inclusivo, más solidario, que brinde esperanza y calidad de vida a quienes más lo necesitan. En el plano de la salud, quiero destacar la lucha contra los ilícitos. En el 2024 registramos 0 muertes por adolescentes. Cuando escuché estas palabras, a mí me dio mucha alegría porque en el primer año del gobierno con relación a la pandemia, él puso todos los esfuerzos por el tema salud, porque teníamos el tema del COVID. Pero llegó un momento en que después fue quitado el tema de los medicamentos, no de alto costo, sino necesario para las personas que tenían enfermedades crónicas y que los medicamentos eran muy caros. No aparecían, aparte de que fueron sacados, y le puedo decir, mi madre tenía un medicamento y cuando íbamos a comprarlo ya no estaba incluido. Es decir, ya no era factible, ya no era posible que se obtuviera y había que comprarlo al precio que estaba. Sí aparecía. Entonces, el escucharlo ahora, que en el 2024 esto cambió, es un punto muy positivo, que debo decir, con relación a lo que el presidente habló sobre la salud. Y quiero agregarle al presidente y quiero agregarle a ustedes, los que pueden participar en el Congreso, que es importante se trabaje el tema de la salud, pero no la salud solamente física, sino la salud mental. En esta semana, la semana pasada, habló a un psiquiatra que de cada 10 pacientes, de cada 10 personas, 6 están con depresión. Y yo tengo el dato que es de cada 10, eso es con depresión, pero de cada 10, 9 tienen problemas de ansiedad o de salud mental. Correcto. Y hay que trabajarlo. Y la salud mental se trabaja privado, de manera privada, se trabaja con 4,000, 5,000 pesos. ¿Qué opinan ustedes? Mira, tengo que decirte que, retomando lo que usted está estableciendo de la salud mental, mientras la media de América Latina en inversión del presupuesto de salud pública es de entre 7 y 9% de inversión del presupuesto general de salud pública, aquí ronda entre 1, 1.5 y 2%. Una cosa es la narrativa, una cosa es la retórica y otra cosa es la realidad que vive la gente en las distintas demarcaciones. El presidente habló de mejoramiento en el sistema de atención primaria. O sea, yo, y tengo que decirlo y tengo que ser honesto, no he observado políticas públicas claras, orientadas a generar las condiciones de impactar este segmento de la salud que tanto aporte le haría a las distintas demarcaciones. Lamentablemente, hasta el día de hoy, aquí la gente tiene que ir al médico ya cuando tiene las enfermedades terminales, porque en la gran mayoría de los barrios y comunidades del país no hay centro de atención primaria, ni se desarrolla una salud integral orientada a generar las condiciones de impactar a los barrios y demarcaciones del país. Nosotros entendemos que hay que fortalecer de manera real esta parte, no desde el punto de vista de la narrativa. Juan Ramón. Sin duda estoy de acuerdo. En términos de la salud de la República Dominicana, la inversión es baja. Pero aparte de la inversión es baja, el tema de la salud, la inversión en atención primaria, yo diría que es prácticamente nula, y es un tema que venimos anunciando, no desde este gobierno, sino desde antes, y no hemos logrado darle eso al pueblo dominicano, un seguimiento con la salud en principio, cuando comienza el enfermo, para prevenir más que curar. Tenemos que tener una medicina preventiva, no solamente curativa. Pero yo quiero agregarle algunos puntos de cuando hablamos de salud, cuando hablamos de educación y cuando hablamos de crecimiento económico. A mí me gusta siempre señalar que ya hoy en día el crecimiento económico no es lo fundamental, sino la mejor distribución de la riqueza. Y que los países... ustedes están viendo la reacción del presidente Donald Trump en cuanto a la inmigración, cómo la está manejando.
¿Y por qué pasa esto? Porque definitivamente cuando tú tienes un crecimiento de un 5% como la República Dominicana tiene, sin embargo, el índice de natalidad del dominicano y la inmigración supera al 5% el aumento de la población, lo que quiere decir esto es que los dominicanos per cápita, por habitante, para ponerlo más claro, somos cada vez más pobres, porque crecemos menos que lo que crece nuestra población. Y eso impacta en nuestra salud y en nuestra educación y en los servicios, porque el presupuesto que se asigna para salud, nosotros estamos pagando una deuda social que tenemos con el pueblo dominicano, pero además estamos asumiendo una deuda social que tiene el pueblo haitiano con su pueblo. Igualmente pasa en la educación. Vemos parturientas que no encuentran cupo en un hospital, como vemos estudiantes que no encuentran cupo en una escuela pública. Y eso es fruto de esa inmigración. Nosotros de verdad tenemos un gran problema que resolver y tenemos que afrontarlo no con discursos, no con mandar las tropas como hicimos cuando el canal, con acciones reales. Nosotros tenemos un negocio que dominicanos están haciendo con permitir la inmigración a la República Dominicana. Vamos a permitirle a Soraya, porque ya estamos contra el tiempo, discúlpame Juan. Sí. Porque quiero dejarle una pregunta que me contesten así rápido y después de Soraya. Gracias. Mira, estoy casi en todo de acuerdo con el señor Juan Ramón, de verdad que sí. Este país tiene una deuda muy grande con el tema de la salud. Y es cierto, como dice mi colega, la inversión es muy baja, 1.5%, a veces llegamos a 2%. Y no me quiero justificar diciendo que la deuda es de antes, porque nosotros estamos y vinimos para hacer lo contrario, lo diferente y continuar. Yo creo en eso, continuar lo que está bien. Y he sido una defensora y pongo en la bandeja y siempre digo, si digo que los gobiernos del PLD no hizo nada, el Señor Todopoderoso que me ve y ve todo lo que yo hago y digo me castiga, porque se hizo y se hizo mucho y fueron 20 años, tenía que hacerse. Hicieron muchas cosas bien. Sin embargo, en el tema de la salud hay una deuda. Desde entonces hay una gran deuda. Yo que acabo de perder mi madre, una paciente oncológica, tengo que decirte que habían situaciones muy difíciles. El paciente oncológico quiebra a la familia. Si tú no lo quieres ver morir inmediatamente, además de que hay situaciones que son salvables. Le agrego a lo que dijo el señor Juan Ramón con el tema de la salud, una salud integral, una salud preventiva, también la educación. Al dominicano hay que educarle para que aprenda a prevenir, para que vaya... Señores, yo soy una persona estudiada y a mí no me gusta ir al médico. Yo creo que yo tengo síndrome de bata blanca. Agradezco de verdad la participación de ustedes, me están haciendo muchísimas señas, pero quiero hacer una pregunta cerrada que me contesten sí o no. ¿La policía está reformada? Porque el presidente en todos los discursos ha hablado de eso. Juan Ramón, ¿sí o no? No. Soraya. La reforma apenas empieza a verse. Muchísimas gracias a ustedes, porque están invitados nueva vez. Muchas ha sido gracias. muy interesante y de verdad que ustedes son con un respeto entre ambos.